Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos al caza alemán Messerschmitt Bf-109. El Messerschmitt Bf-109 fue un avión de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial, diseñado por un equipo al mando de Wilhelm Willy-Emil Messerschmitt, a principios de los años 30. Fue uno de los primeros cazas realmente modernos de la época, incluyendo características tales como una construcción monocasco totalmente metálica, carlinga cerrada y tren de aterrizaje retráctil. El diseño de Messerschmitt empleaba elementos del excelente cuatriplaza deportivo Messerschmitt Bf-108 Typhoon, resultando en un diseño sobresaliente y muy avanzado. El concepto era un caza de superioridad aérea de corto alcance, monoplano de ala baja trapezoidal, fuselaje monocasco totalmente metálico, tren de aterrizaje retráctil, slats automáticos tipo handle paje y cabina cerrada eyectable. Se preveía propulsarlo con un nuevo motor en V invertida, que permitiera un morro afilado y la instalación de armamento disparando a través del eje de la hélice, para lo cual se proyectó utilizar el Junkers Jumo 210A. Pero este no estuvo listo a tiempo para ser utilizado, por lo que el primer prototipo Bf-109V1 voló en septiembre de 1935 empleando un motor importado Rolls-Royce Kestrel 6, de 695 HP. Cuando realizó en Travemünde los vuelos de competición contra el Arado AR 80V1, el Focke-Wulf FW159V1 y el Heinkel 112V1, el Bf-109 tuvo un buen comportamiento, a pesar de algún problema menor, por lo que obtuvo un contrato por 10 prototipos de desarrollo. El prototipo V2 fue completado en octubre de 1935, utilizando ya un motor Jumo 210A, de 600 HP. A continuación, llegó el prototipo V3, el primero en ser equipado con armamento, pero este no voló hasta mayo de 1936 debido a un retraso en la obtención de otro motor Jumo 210. La primera participación del Bf-109 en teatros operativos fue en la Guerra Civil Española. A finales de 1936, varios prototipos estaban siendo evaluados en condiciones reales en la Guerra Civil Española. Y en el mes de abril de 1937 se dotó ya a la segunda escuadrilla de caza de la Legión Cóndor con varios Bf-109B, llegando a participar como escolta en el bombardeo de Guernica. Esta participación en la guerra del Bf-109 sirvió de experiencia no solo para el desarrollo del aparato propiamente dicho, sino para el desarrollo de las tácticas de la guerra aérea en general. El rediseño más importante llegó con la serie E, incluyendo la variante navalizada del Bf-109 denominada Bf-109T. El Bf-109, o EMIL, introdujo una serie de cambios estructurales a fin de acomodar el más pesado, pero bastante más potente, motor Daimler-Benz DB601 de 1100 HP, armamento más pesado y una mayor capacidad de combustible. Variantes posteriores de la serie E incluyeron en el fuselaje un soporte para bombas o depósitos de combustible suplementarios, y usaban el motor DB601N de mayor potencia. El 109 entró en servicio con la Legión Cóndor durante la etapa final de la Guerra Civil Española y fue la versión principal desde comienzos de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de 1941. La velocidad máxima era de 570 km por hora a 3.750 metros, y el techo de vuelo 11.000 metros, prestaciones que permitieron al Bf-109 enfrentarse con todos sus adversarios en los primeros 8 meses de la guerra. Inicialmente estaba equipado con 4 ametralladoras ligeras Rheinmetall Borsig MG, 17 de 7,9 mm, 2 en el capó del motor y una en cada ala. Pero cambia 2 de las ametralladoras ligeras en las alas por cañones Oerlikon MG de 20 mm en la versión E3. El Bf-109 fue decisivo en la obtención de la superioridad aérea para la Wehrmacht durante la Blitzkrieg. Durante la batalla de Inglaterra el modelo fue preparado para desempeñar nuevas funciones como caza de escolta, un papel para el que no había sido diseñado originalmente, y fue ampliamente empleado como cazabombardero, así como avión de reconocimiento fotográfico.
El Bf-109 se diseñó para aprovechar la mayoría de los avances en aerodinámica de la época e incluyó técnicas estructurales que fueron un adelanto sobre sus contemporáneos. Las ventajas en combate se centraban en su reducida sección frontal y morro afilado que le daban un bajo coeficiente de penetración aerodinámica, gran aceleración en picado y en trepada, así como un excelente comportamiento a gran altura gracias a la eficacia del motor Daimler-Benz DB601, capaz de operar bajo condiciones de G negativa cuando muchos sistemas de carburación dejan de funcionar. El segundo rediseño principal tuvo lugar entre 1939 y 1940 con la serie F. El Friedrich presentaba un rediseño completo de alas, del sistema de refrigeración y de la aerodinámica del fuselaje, y era propulsado por el DB601N de 1175 HP o el DB601E de 1350 HP. La serie F abandonó el cañón de ala y concentró todo el armamento en la parte frontal del fuselaje, un único cañón de 15 o 20 milímetros detrás del motor, que disparaba entre las bancadas de cilindros y a través del cono y del eje de la hélice, más una pareja de ametralladoras situada por encima del propulsor y sincronizadas con la hélice. Esta configuración fue usada en todas las subsiguientes variantes. Unos cuantos Bf-109F se llegaron a utilizar operacionalmente a finales de la Batalla de Inglaterra en 1940, pero no entró en servicio extendido hasta la primera mitad de 1941. A pesar de los resultados irregulares sobre Inglaterra, con la introducción del mejorado Bf-109F en servicio operativo, el Bf-109 resultó ser de nuevo un caza muy efectivo durante la invasión de Yugoslavia, la batalla de Creta, la Operación Barbarroja y durante el sitio de Malta. Si bien en 1942, comenzó a ser parcialmente reemplazado por el nuevo caza alemán Fw-190 en Europa Occidental, continuó sirviendo en multitud de misiones en el frente oriental y en la defensa del Reich, así como con el Afrika Korps de Erwin Rommel en el teatro de operaciones del Mediterráneo. El caza también fue suministrado a varios aliados de Alemania, incluyendo a Finlandia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. La serie G, o Gustav, fue introducida a mediados de 1942, sus primeras variantes solo diferían del Bf-109F en pequeños detalles, el principal cambio era que estaban motorizados con el propulsor más potente Daimler-Benz DB605 de 1475 HP. Dentro de la serie G, algunas variantes fueron fabricadas con cabina presurizada y provistas del impulsor GM1, un sistema de inyección de óxido de nitrógeno en el motor, para servir como cazas de gran altitud, mientras que otras variantes sin presurización servían como cazas de superioridad aérea y cazabombarderos. También existían variantes de reconocimiento fotográfico de largo alcance. A principios de 1944, se adicionó un sistema de inyección de agua en el motor y sobrealimentadores de alto rendimiento, que aumentaban la potencia del motor hasta los 1800 a 2000 HP. Desde principios de 1944, algunos aviones fueron convertidos en entrenadores biplazas, que fueron conocidos como G-12. La cabina del instructor fue añadida detrás de la original y ambas estaban cubiertas por una larga cúpula acristalada. Más de un tercio de las unidades producidas fueron de la serie G, con unas 12.000 unidades, lo que la convierte en la más fabricada de la familia Bf-109. Sus mayores defectos en la versión Gustav eran su pobre visibilidad, debido al diseño de la cabina, cuadrada, con marcos demasiado grandes, problema que se palió con el diseño de una nueva cabina llamada Erla, sin montantes y con el blindaje protector de la cabeza del piloto de cristal antibalas. La pérdida de maniobrabilidad en las últimas versiones fue a cambio de más velocidad y potencia. Los pilotos menos experimentados encontraban serias dificultades a la hora de tomar tierra con el Bf-109, ya que su tren de aterrizaje retráctil soportaba bien las grandes cargas de los aterrizajes duros, pero era poco resistente a los esfuerzos laterales y su estabilidad en aterrizajes con viento lateral resultaba más bien escasa. La última versión de producción, el Bf-109, fue la serie K, o Kurfürst, propulsada por el motor de B605 con una potencia de 2000 HP, e introducida en el otoño de 1944. Incorporaba al diseño un gran número de mejoras aerodinámicas y detalles internos que mejoraban su efectividad y corregían los defectos existentes,
manteniendo aún al Bf-109 competitivo contra los últimos modelos de cazas aliados y soviéticos. Hasta la actualidad, el Bf-109 ha sido acreditado con más victorias aéreas que ningún otro avión. A 105 pilotos de Bf-109 se les atribuyó la destrucción de 100 o más aviones enemigos. 13 de esos hombres consiguieron más de 200 derribos, mientras que 2 consiguieron más de 300. En total, a este grupo se le reconocen cerca de 15.000 derribos en conjunto. El estatus oficial de as de la aviación se concedía a cualquier piloto que consiguiera 5 o más derribos, aplicando esto a los pilotos de caza de la Luftwaffe y sus registros. Resulta que más de 2.500 pilotos alemanes obtuvieron el estatus de as. El Bf-109 fue pilotado por ases de la aviación alemanes como Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn y Günter Rohl, quienes lograron unas 928 victorias entre ellos, siendo de los pilotos alemanes más exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Una muestra del gran desempeño del 109 contra los soviéticos. A los Bf-109G de la Fuerza Aérea de Finlandia se les atribuye una proporción de victorias de 25-1 a favor de los finlandeses. El 109 permaneció en producción desde 1937 hasta 1945, siendo el avión militar más extensamente producido de la Segunda Guerra Mundial, con 30.573 ejemplares construidos durante la guerra, y el avión de caza más producido de la historia, con un total de 33.984 unidades producidas hasta abril de 1945. Ya en la posguerra, el 109 se fabricó en Checoslovaquia bajo las denominaciones Avia S-99 y S-199, y en España como Hispano Aviación HA-1109 y HA-1112. Finalizada la guerra, los Bf-109 de algunas naciones continuaron en servicio durante varios años más. Rumanía usó sus Bf-109 hasta 1955. La Fuerza Aérea Finlandesa no retiró sus Bf-109G hasta marzo de 1954. Suiza empleó sus Bf-109G hasta bien entrada la década de 1950. Los Hispano HA-1112 españoles, sin embargo, volaron durante más tiempo, permaneciendo en servicio hasta mediados de los años 1960. Estos aparecieron en películas, en particular en la Batalla de Inglaterra, desempeñando el papel de los Bf-109, y algunas células de Hispano fueron vendidas a museos que los reconstruyeron como Bf-109. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y así apoyarnos para seguir subiendo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.